Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo todas las palabras, las inesperadas, vocablos amados. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Así, desde esa admiración, Pablo Neruda hablaba de las palabras y compartimos en esta cátedra la admiración por las palabras y por toda la historia larga de aportes de personas famosas e ignotas, reconocidas y anónimas, que han aportado a la construcción de este tesoro que hoy nosotros llamamos lengua española y que hemos recibido. Como profesores de lengua somos unos usuarios particularmente sensibles a la admiración por la lengua, y justamente la convocatoria que hacemos desde la cátedra es a caminar juntos por la historia de las palabras y por todos los procesos que se fueron dando a lo largo del tiempo y del espacio para construir la lengua española tal como nosotros hoy la conocemos, y desde esa historia entender su presente e incluso imaginar su futuro. Como les decía, la nuestra es una lengua heredada de una cultura que se fue consolidando a lo largo de los siglos por el aporte de millones de usuarios que le imprimieron su marca, y allí están contenidos los anhelos, los temores, las esperanzas, la manera de entender el mundo, la manera de construirlo. Este tesoro que debemos compartir y preservar inicia su recorrido, su derrotero en la península ibérica, y el primer testimonio que nosotros tenemos de ella, escrito y en papel, es justamente el Cantar de Mío Cid. Desde esos orígenes del siglo XII hasta las pinturas en las paredes, que constituyen un interesantísimo paisaje lingüístico, nosotros creemos que como profesores de lengua es fundamental poder conocerla, poder entenderla en todos los aspectos que nos permiten después ser eficientes a la hora de enseñarla. En este sentido, creemos que podemos contribuir a la mejor convivencia y a la mejor realización social de la Argentina si hacemos de nuestros alumnos mejores usuarios y conocedores del sistema. Desde este por qué les compartimos ahora nuestro para qué. Aquí están puestos nuestros 3 grandes objetivos. Están centrados en que ustedes puedan detectar fenómenos comunicativos llamativos, puedan comprenderlos y desde esa perspectiva puedan explicarlos. Pero de ahí proyectarnos hacia el amar la lengua con la misma pasión con la que lo hacía Pablo Neruda, el entusiasmarse por entenderla y por encontrar las causas y para poder ver las ramificaciones y las proyecciones, y si no, valorarla como esta construcción, ¿no? Que es la que nos permite hacer entramados sociales de distinta extensión y de distinta amplitud. De manera genérica, detectar, comprender y explicar son nuestros grandes objetivos. Específicamente, hay tres cuestiones que a nosotros nos interesan ayudarlos a llegar. Por un lado, conocer el origen, el contexto histórico-cultural y los momentos claves en la evolución del español, con especial atención a su desarrollo en América y más focalizadamente en la Argentina y mucho más todavía en Mendoza. Vamos a proponerles describir o acompañarlos para que ustedes puedan describir la evolución diacrónica del español en cuanto a todos los aspectos y manifestaciones de la lengua, desde los sonoros hasta los semánticos, pasando por lo grafemático, lo ortográfico, lo morfológico, lo sintáctico, valiéndose de todos los aprendizajes previos que ustedes han adquirido en las unidades curriculares que han cursado anteriormente en el campo del tramo lingüístico. Y después esta cuestión de nuevo apreciativa, ¿no? Apreciar el valor de nuestra lengua como una configuración colectiva que define la identidad y la diversidad de la cultura hispánica. A esto los invitamos, ¿no? Y es la meta que nosotros a la que querríamos arribar con ustedes. Así entonces, el cómo es la pregunta que intento responder y anticiparles ahora. Por un lado, nosotros queremos trabajar
fuertemente desde una triple modalidad. Desde la clase invertida, que seguramente ustedes han ensayado también y han intentado o han aplicado en otras unidades curriculares, en las que la clase se convierte en un espacio de discusión de lo que ya vimos antes, de lo que ya trabajamos antes, de lo que pudimos leer en nuestras casas, de lo que pudimos realizar de manera asincrónica y previa a la clase. También les vamos a proponer un aprendizaje basado en desafíos, distintos desafíos que tienen que ver con el mejor conocimiento de la lengua, a partir de la lengua que hablamos en Mendoza, en Cuyo. Y finalmente un trabajo colaborativo. Creemos fuertemente que aprendemos en comunidad. La noción de comunidades de aprendizaje es una noción muy fuerte para cómo nosotros interpretamos la acción educativa. Es trabajar con el otro, construyendo y co-construyendo el conocimiento. No creemos que el conocimiento sea una cuestión estática y que ya está dada, sino que en verdad la concebimos como un cúmulo, un bagaje ya recibido que nosotros resignificamos, reelaboramos, conectamos de otra manera y que volvemos que devolvemos a la comunidad con una nueva mirada, con una mirada remozada y renovada. Para esto no los dejamos solos y por eso nosotros nos comprometemos fuertemente con una tarea de enseñanza. Hemos seleccionado una serie de capacidades que creemos que solos no las pueden desarrollar, pero con nuestra ayuda y con la ayuda de las comunidades que creemos, sí. Y entonces nuestra mediación pedagógica está fuertemente instalada y las acciones de enseñanza para el desarrollo de capacidades que van a permitir o que van a dar pie para las actividades de aprendizaje colaborativo, ¿no? En esta lógica, nosotros vamos a enseñar para que ustedes puedan aprender esto que tiene que ver con la historia de la lengua española. De manera sucinta, estos son nuestros contenidos: la lengua española y sus hablantes, los hablantes y los sonidos de la lengua, la perspectiva diacrónica de los aspectos sonoros, como desde el latín fueron evolucionando y creándose sonidos a lo largo del tiempo para llegar al repertorio fonológico que tenemos en el español actual. Y después la tercera unidad, el tercer eje, tendría que ver con los hablantes ante el desafío de expresar la mente, ¿no? Cómo un ordenamiento de la oración, cómo la elección de las palabras y cómo el cambio de los significados permiten al hablante poder decir aquello, transmitir aquellos estados mentales que quiere compartir. Pero fíjense en la imagen que acá les he puesto, es un árbol que tiene fuertes raíces, que esas raíces están ubicadas en el espacio, ¿no? Y no me refiero solamente a la península ibérica, sino a todos los lugares del mundo en donde el español prendió como lengua y pudo dar grandes autores y comunidades eficientes de hablantes. Y cada una de esas obras y de esos actos eficientes de habla serían las hojas, serían las flores o serían los frutos del árbol. Hay un tronco común y ramas que se bifurcan, y todo ese entramado que metafóricamente está representado en el árbol es lo que vamos a abordar como contenidos dentro de la unidad curricular. La perspectiva que vamos a tomar es una perspectiva cognitiva y una perspectiva sociolingüística. Esto es siempre, ¿no?, desde esta lógica, desde que la lengua es un fenómeno social que está fuertemente influido por los procesos mentales de sus usuarios. Y vamos a abordar una doble perspectiva. Por un lado, la sincronía, es la lengua en un momento determinado, y cómo la sucesión de sincronías nos permiten construir la diacronía. Esta evolución a lo largo de los siglos vamos a tratar de mirarla desde las influencias externas recibidas por los pueblos con los cuales el español entró en contacto, y cómo dentro de las tensiones y las fuerzas que se fueron desarrollando hacia el interior de la lengua permitió configurarse el español tal como nosotros lo hemos recibido. En este punto, y sin querer confundir respecto de que no vamos a tomar las dicotomías socirianas, no estamos parando desde una perspectiva estructuralista, pero lo cierto es que hay muchos binomios que caracterizan el contenido de la lengua. Este es otro, así como sincronía y diacronía, ahora lenguas vivas, lenguas muertas. Y bueno, claramente el concepto de lengua viva no necesita demasiada aclaración, pero sí tal vez el concepto de lengua muerta. Y entonces, cuando una lengua se muere, si efectivamente muere,
cómo las palabras van cayendo en desuso y a veces también por falta de usuarios las mismas lenguas, y eso nos va a llevar al tema del latín, no solamente si es una lengua viva o muerta, que en realidad vamos a entenderlo como una lengua viva que vive indirectamente en todos los usuarios, y cuántos fenómenos sucedieron en todos los niveles del latín para llegar a reconfigurarse en la lengua española que hablamos en Cuyo. Entonces, vamos a estar girando en torno al cambio lingüístico, permanentemente esta noción, ¿no? ¿Cuál es la dinámica del cambio lingüístico? ¿Qué condiciones deben darse para que se produzca el cambio lingüístico? ¿En qué niveles de la lengua efectivamente podemos hablar de cambio lingüístico? ¿Qué causas lo provocan y cuáles son las consecuencias que eso genera? Es un tema muy amplio que vamos a tratar de ir abordando muy paulatinamente. También vamos a ver cuáles son los niveles en los que opera el cambio lingüístico. Y entonces vamos a hablar de los aspectos sonoros de ese cambio que se da no solamente en el tiempo, sino también en variedades diatópicas. Por ejemplo, la R sibilada tan típica de la zona andina, en cambio el rehilamiento que es propio de la zona bonaerense o la zona rioplatense, y cómo eso repercute en las cuestiones grafemáticas. También vamos a hablar de las cuestiones morfológicas a lo largo del tiempo, y también de la sintaxis y de algunas particularidades regionales. Por ejemplo, es inevitable hablar de la anteposición del artículo al nombre propio en Cuyo, algunos diminutivos, y también en el léxico, no solamente en cómo se fue formando y conformando el caudal del español, sino cómo lo vamos recombinando y enriqueciendo los usuarios actuales de nuestra lengua. En este recorrido, por supuesto, vamos a volver varias veces sobre ideas fuertes que se sostienen desde la misma filología como ciencia, que ahora en el diseño curricular se llama Historia de la Lengua. Y en este caso uno de los creadores del sistema que fue estructuralista de la filología en el español fue Ramón Menéndez Pidal. Entonces una de las frases me parece que tiene mucha actualidad porque es: selección, no invención, es la suprema norma lingüística. Y en esto que toca de cerca el tema, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, que es un tópico que siempre tocamos porque nos interesa como profesores, pero también nos interesa como usuarios y a ustedes como futuros profesores de lengua. Y vamos a acceder al conocimiento creado por muchos otros autores que vamos a tratar de mediar con ustedes a través de distintos insumos estratégicos y metodológicos. Vamos a hablar de Concepción Company, vamos a entender cómo Cano Aguilar nos presenta la historia de la lengua, vamos a tratar de hacerlo más, de desacralizarlo un poco con Pérez Reverte, vamos a ir a Obediente Sosa con su manual, vamos a ver a Rolf Everens con el rigor germánico aplicado a la enseñanza de la filología hispánica. Tratamos de hacer un paquete organizado y significativo de información que creemos que ustedes como futuros profesores de lengua en todos los niveles del sistema educativo pueden ayudar a la mejor convivencia por su mejor enseñanza. Abajo ustedes se van a encontrar con el enlace a la presentación que de otra manera, como guía didáctica, ustedes van a tener como primer material en la plataforma, en el aula que nosotros tenemos y que vamos a ir manejando a lo largo de todo el cursado de la materia. Esperamos que esta sea una instancia de aprendizaje colaborativo, apasionado, ameno, interesado y que tenga un impacto en su formación y en su vida como ciudadanos, que es lo que nos ha pasado a nosotros como profesoras de esta unidad curricular. Esta es la invitación, queda planteada la invitación y nuestro compromiso para que recorramos juntos el camino de Historia de la Lengua.